Vamos a iniciar un mini curso de electrocardiografía. Ya mucho de esto ya lo conocen, las bases para entender el electrocardiograma. Déjenme empezar con algo que teníamos que haber empezado, que es la anatomía que ya conocen, las 4 cavidades, aurículas, ventrículos, derecho e izquierdo, la anatomía de la circulación coronaria, la cual ya hemos revisado previamente, la arteria del tronco de la coronaria izquierda, que da 2 arterias, la descendente anterior y la circunfleja, y la arteria coronaria derecha, que da principalmente la descendente posterior. Hablamos del sistema de conducción intracardíaco, los nodos, el nodo aurículo-ventricular, el nodo sinusal, los haces internodales, el tronco de His y sus ramas, derecha, izquierda, y los fascículos antero-superior y postero-inferior de la rama izquierda. Hablamos de los potenciales de acción transmembrana que se generan al cambiar la potencia y qué es lo que el electrocardiograma recoge, que son potenciales electromagnéticos que se expresan en todo el cuerpo de los seres humanos y que se detectan estos potenciales como potenciales de acción transmembrana a través del electrocardiograma en diferentes porciones. Y puede uno saber si hay una onda P, que eso es la despolarización, o sea, la actividad eléctrica de las aurículas, es lo que representa la onda P, que el QRS representa la manifestación eléctrica de los ventrículos, la despolarización, y la onda T es la recuperación eléctrica de los ventrículos. Que el nodo sinusal se encuentra en el techo de la aurícula derecha, donde desemboca la vena cava inferior, y es el que marca el paso natural del corazón con una frecuencia entre 60 y 100 normal. Esa es la frecuencia de un ritmo sinusal normal. Entre 60 y 100, si está por arriba de 100, se llama taquicardia sinusal, no es un ritmo sinusal normal. Y si está por abajo de 60, se llama bradicardia sinusal, pero no es un ritmo normal. El ritmo normal es un ritmo que parte del nodo sinusal entre 60 y 100. Es un grupo celular que es el que descarga desde que nace una persona los impulsos eléctricos. Estos pasan al nodo auriculoventricular, donde hay un retraso fisiológico del impulso para que las aurículas se vacíen hacia los ventrículos, y este nodo descarga con impulsos de 40 a 60 latidos por minuto. Cuando el nodo sinusal no funciona, sí saben ustedes que funciona o el nodo o el His, pero funciona con ritmos que se llaman ritmos de escape. Un ritmo nodal es un ritmo de escape, un ritmo ventricular es un ritmo de escape. El ritmo normal es el ritmo sinusal. El nodo auriculoventricular tiene un ritmo de escape entre 40 y 60 latidos por minuto, o sea, es menor su descarga que la del nodo sinusal. En el interior tiene fibras lentas, de conducción lenta, que hacen que ahí haya un retraso en el impulso que pasa al tronco del His. El tronco del His también puede generar impulsos entre 40 y 60 latidos por minuto, un ritmo de escape del His o infranodal en el tejido de la unión. Este tronco de His se divide en 2 ramas, la rama derecha y la rama izquierda, que a su vez dan un engranaje, una red que se llama red de Purkinje, que van a los ventrículos, al subendocardio, principalmente, y puede generar ritmo de escape entre 20 y 40 latidos por minuto. O sea, el ritmo del ventrículo solo cuando no funciona el nodo sinusal es entre 20 a 40 latidos por minuto. Esto es el resumen. Cuando yo tengo estimulación del nodo sinusal y las aurículas se despolarizan, me va a dar la onda P. Cuando el impulso se detiene en el nodo sinusal y en las ramas del His, da el PR, el intervalo PR, y cuando el ventrículo se despolariza, da el QRS. Cuando se recupera el corazón de su
excitabilidad, se llama repolarización y da la onda T. Al final es la contracción del corazón lo que se lleva a cabo, que va a bombear la sangre para todo el cuerpo. Esa es la función y esa es la activación normal del corazón. Cuando esta activación no se lleva a cabo, se dice que hay un bloqueo en la conducción intraventricular, o sea que puede haber alteraciones en la conducción del impulso entre la aurícula y ventrículo, se llamará bloqueo aurículo-ventricular, y cuando hay bloqueos en la conducción dentro del ventrículo, puede ser un bloqueo de la rama derecha, un bloqueo de la rama izquierda, o un bloqueo del fascículo. Estos se llaman bloqueos en la conducción intraventricular y los otros se llaman bloqueos en la conducción aurículo-ventricular. Entonces, la secuencia de activación cardíaca se puede ver en un electrocardiograma por la excitación del nodo sinusal que inicia antes de la onda P porque todavía no se contrae la aurícula. La conducción del nodo a la aurícula tampoco se manifiesta en el electrocardiograma del nodo sinusal a la aurícula. O sea, la salida del impulso todavía no se representa del nodo. Se representa como una onda P cuando inicia la polarización de la aurícula y cuando llega ese impulso al nodo AB es cuando se inscribe la onda P. Cuando llega al nodo y pasa por el GIS y llega hasta el ventrículo es el PR. Y cuando se despolariza el ventrículo da el QRS para posteriormente dar el ST y la onda T cuando se recupera el ventrículo. Comentaba a ustedes que esto es un electrocardiograma normal, tiene 12 derivaciones, 3 bipolares, 3 unipolares y 6 precordiales. En la parte de abajo hay un D2 largo habitualmente, así se llama, para ver arritmias. Estas derivaciones nos pueden ayudar para saber cuál es la patología del corazón. Es importante que recuerden ustedes que el corazón cortado transversalmente es más fácil de analizar para saber qué es hipertrofia y qué es dilatación. La hipertrofia es el aumento del grosor del músculo cardíaco en forma de... vean ustedes, este es el sol, esta es la luna. El sol y la luna, corazón izquierdo, corazón derecho. Vean el engrosamiento de las fibras. La célula cardíaca puede engrosar aumentando el número de proteínas contráctiles que si se disponen en manera seriada producen hipertrofia excéntrica, o sea, dilatación. La dilatación también es hipertrofia, pero es una hipertrofia excéntrica. Y cuando se disponen en paralelo las fibras intracelulares, las fibras musculares de contracción, se dice que hay una hipertrofia concéntrica. O sea, la hipertrofia es que la célula cardíaca aumenta de tamaño y esto se puede detectar a través de un electrocardiograma y que se presenta en patologías como la hipertensión, la estenosis aórtica, la cardiomiopatía congénita, la miocardiopatía dilatada, y se puede detectar con un electrocardiograma la hipertrofia. O sea, es un término importante. Hipertrofia y la dilatación del ventrículo se pueden conocer a través de un electrocardiograma. Esto es importante porque, por ejemplo, aquí vean, esto es un infarto en la punta del corazón, en horas, pero pasa el tiempo, es un paciente que tenía hipertrofia concéntrica, el infarto se expande y finalmente el corazón se remodela, cambia su estructura y se dilata. Entonces el electrocardiograma también puede detectar dilatación e hipertrofia. La cardiopatía isquémica habla acerca de que le falta sangre a una parte del corazón porque hay unas placas de grasa que tapan y que obstruyen la circulación. El grado de isquemia, que no es otra cosa que hay poca sangre en un territorio del miocardio, es variable el grado de obstrucción. Si la arteria está totalmente tapada, produce un infarto total, transmural. Si la arteria está muy tapada por arriba del 75%,
Puede ser que produzca pequeños infartos, pero no es un infarto transmural, y esta sería una arteria normal. El electrocardiograma nos puede servir para ver isquemia, lesión subendocárdica, lesión subepicárdica y necrosis. Esto es una imagen que yo inventé acerca de la posibilidad de que el centro de un infarto tenga una zona necrótica alrededor, cercana a la zona necrótica está la lesión subepicárdica y la zona azul sería la lesión subendocárdica y finalmente lo que rodea es una zona de penumbra, un infarto, se llama isquemia, o sea que todavía no se muere. Esta zona no se muere y la necrosis pues ya se murió, pero hay zonas que se pueden recuperar si se activan los sistemas de tratamiento apropiado. Es por eso es que es tan importante el electrocardiograma, a pesar de que es un muy viejo método diagnóstico, muy antiguo, sigue siendo clave para la clasificación del infarto agudo al miocardio, en infarto con elevación del ST y sin elevación del ST. Por eso es que es importante que lo conozcan, porque la principal causa de muerte en el mundo es infarto agudo al miocardio, y es precisamente esto lo que nos puede ayudar. Vean ustedes, algo que no vimos en la clase pasada, cómo se detecta el ritmo cardíaco normal. El ritmo cardíaco normal debe tener una onda P que debe ser positiva en D1 y ABF. Y a esa onda P le tiene que seguir un QRS, o sea que tiene que haber un PR normal. Y el QRS no debe ser ancho, tiene que ser menor de 0.10, menor de 0.11, o sea, 2 cuadritos. El ritmo debe ser regular en el intervalo entre R y R, o sea, no debe haber una arritmia. Y la frecuencia cardíaca tiene que estar entre 60 y 100 para hacer un ritmo sinusal, ¿no? O sea, onda P, un QRS que le sigue, el QRS es estrecho y la frecuencia cardíaca tiene que estar entre 60 y 100. ¿Entendieron esto del ritmo cardíaco normal? Lo que uno necesita saber para saber que hay un ritmo cardíaco normal. Vean acá abajo. Va rítmico este estudio, va rítmico. El QRS no está ancho. El ritmo es regular, entre R y R es regular. Pero hay dos cosas aquí. La frecuencia cardíaca está en 176. Entonces ya no es ritmo sinusal, es una taquiarritmia, porque está arriba de 100 la frecuencia. Y lo otro es, no tiene onda P. Entonces, si no tiene onda P y la frecuencia cardíaca está arriba de 100, entonces no es un ritmo cardíaco normal. A mí no me importa que ahora se aprendan las arritmias cardíacas. Me importa que sepan diferenciar en un electrocardiograma si es un ritmo sinusal normal o no. Acuérdense, ¿cómo sé yo que el ritmo cardíaco es normal? Porque tengo onda P, porque el PR es normal. Normal quiere decir que el PR no tiene que ser mayor de 0.20 ni menor de 0.2. Les recuerdo que cada cuadrito pequeño del electro mide 0.04. Ahora lo veremos otra vez. ¿Entendieron lo de arritmia cardíaca y ritmo cardíaco? Ya lo veremos con más profundidad. ¿Qué es el eje eléctrico? El eje eléctrico se le ha dado mucha importancia y realmente no la tiene. Nada más sirve básicamente para guiarnos sobre la posibilidad de una patología. Pero hay otras cosas mucho más importantes que el eje eléctrico y muchos de los estudiantes se la pasan peleando con el eje eléctrico, que realmente es muy fácil de sacar si uno lleva la metodología. ¿Qué es el eje eléctrico? Es el desplazamiento eléctrico de los vectores del corazón en el espacio. O sea, es un poquito difícil de entender. Imagínense que es como baja, como un rayo, la energía eléctrica desde las aurículas a los ventrículos y cómo se desvía hacia la derecha o hacia la izquierda sin el tejido cardíaco. Esto es eléctrico y uno puede meterlo en este sistema cartográfico para saber si el eje eléctrico, que normalmente va entre 0 y 90, más 0,90, va dirigido hacia la izquierda y hacia abajo, como dice aquí, y eso se puede saber en base a un electrocardiograma, y ya lo veremos. ¿Cómo es un electrocardiograma normal? Esta es la clave para que aprendan electrocardiografía. Primero tienen que saber qué es lo normal.
Acuérdense cómo se toma un electrocardiograma. Se ponen electrodos en los 4 miembros y se ponen unas gomas en la cara anterior del tórax. Y lo que va a registrar son los potenciales eléctricos del corazón que se mete a través de los tejidos y son la despolarización de las membranas que generan un campo de fuerza electromagnético, como en las caricaturas, en donde hay un campo eléctrico invisible que corre a través de todo el cuerpo, y por eso podemos detectar esos campos de fuerza a través de estos electrodos que se ponen en las piernas y en los brazos. No es conveniente que se aprendan ustedes los colores, porque esto va a depender de los electrodos. Los colores van a depender si el equipo es alemán, si es chino, si es japonés o si es americano. Tienen que aprenderse las abreviaturas que están en las puntas de los electrodos. RAI es derecho, A es arm, quiere decir que esta va en el brazo derecho, brazo izquierdo, y algunos tienen L, R o F de foot. F, foot derecho, foot izquierdo, left. Entonces uno puede saber a dónde poner los brazaletes en base no tanto al color, sino a la abreviatura que tienen los electrodos. Por otro lado, las precordiales tienen que colocarse de una manera tal que es muy sencillo. B1, B2, B1 a B6. B1 va en el cuarto espacio intercostal paraesternal derecho, B2 en el cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo, B4 va en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, y B3 va entre B2 y B4, B5 en la línea axilar anterior y B6 en la línea axilar media del quinto espacio intercostal izquierdo. Esto es muy fácil de aprender. Ahora bien, ¿para qué sirve el electrocardiograma? Les decía yo que el electrocardiograma no sirve para saber el nombre de la gente, ni si es mexicano, español o gringo. O sea, hay mucha gente que le ha querido dar más utilidades de las que tiene un electrocardiograma. Sirve para saber el ritmo cardíaco, si hay trastornos de la conducción, si hay crecimiento de las cavidades y si hay cardiopatía isquémica. Ocasionalmente se utiliza para ver si hay cambios electrolíticos o no, pero eso no es realmente para lo que sirve un electrocardiograma. Sirve para ver arritmias, porque cuando yo digo ritmo cardíaco me refiero a ver el ritmo, si el paciente tiene un ritmo cardíaco normal, y también para evaluar el funcionamiento de los marcapasos. En ritmo cardíaco también se ven las arritmias, y muchos medicamentos como la digoxina o los antiarrítmicos pues sirven para quitar las arritmias, y el electrocardiograma pues sirve para ver arritmias y ver si el tratamiento que estamos llevando es el apropiado. Ritmo cardíaco. Trastornos de la conducción, pues si hay un bloqueo de la rama derecha o bloqueo de la rama izquierda o bloqueos de los fascículos. Si hay bloqueos entre la conducción entre la aurícula y los ventrículos, se llaman bloqueos aurículo-ventriculares. Y si hay crecimiento de las cavidades aurículas, ventrículos. Pero una cosa importante es la cardiopatía isquémica. Sirve para saber si hay infarto al miocardio o si hay pericarditis, porque se manifiestan muy parecido a un infarto agudo del miocardio de una pericarditis. El electrocardiograma nos puede ayudar para eso. Y si yo tengo lesión subepicárdica, pues sabe que tengo un infarto agudo del miocardio, pero también puedo saber antes que nos dé un infarto si el paciente tiene riesgo, porque si encuentro isquemia, mala circulación, pues digo, bueno, este paciente le va a dar un infarto, hay que tener mucho cuidado. Y si tengo necrosis, pues ya le dio el infarto. Un paciente diabético que pudo haber no sentido eso, se desmayó y dentro de 2 o 3 años le toman un electro y aparece ahí un infarto al miocardio. El electrocardiograma sirve para esto. Entonces vimos en las clases pasadas algo de esto, pero el orden que a mí me parece mucho más sencillo para que aprendan el electrocardiograma es este. Primero ver crecimiento de cavidades, porque así no se asustan. Porque si yo empiezo a enseñarles el eje eléctrico, salen corriendo. No sé por qué. Pero bueno, yo así he visto que les gusta más a mis alumnas desde hace 30 años, ¿verdad? Entonces, el crecimiento de las cavidades es lo primero que yo veo. Después veo isquemia, lesión y necrosis. Después trastornos de la conducción, eje eléctrico y arritmias cardíacas. Estos 3 temas ya los vimos, más o menos, en la primera clase, pero vamos a repetirlo porque necesito
que antes de que sigamos avanzando, esto lo tengan muy bien aprendido. ¿Recuerdan ustedes que decíamos que cada cuadro pequeño, porque el electrocardiograma se inscribe en un papel gráfico, en un papel que tiene gráficos que nos sirven para saber el voltaje y la velocidad? Cada cuadro pequeño de este gráfico mide 1 milímetro. En el plano horizontal, hacia allá, es el tiempo, y hacia arriba y hacia abajo es el voltaje. Si el papel corre a 25 milímetros por segundo, cada cuadrito equivale a 0.04 segundos. Quiere decir que 5 cuadritos es 0.20 segundos, se multiplican 4 por 5, pues les da 20 segundos, que es lo mismo que 200 milisegundos. Esto es en tiempo. Cada cuadrito 0.04, 5 cuadritos 0.20. ¿Por qué es tan importante? Porque imagínense que yo quiero medir el PR. El PR no debe medir más de 0.20, les decía yo. Aquí yo tengo 4 cuadritos. Empiezo a medir el PR antes de la onda P y hasta el QRS. 1, 2, 3, 4 cuadritos. 4 por 0.04 nos da 0.16. Este es un PR normal. Si tuviera más largo el PR, sería un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Ok, en el plano vertical yo veo el voltaje. Cada cuadrito de estos equivale a 1 milivoltio. Vean esta R. Sé que mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos. Son 9 milivoltios de alto, de voltaje. Entonces vemos que hay cuadros pequeños y cuadros grandes. Existen cuadros grandes que incluyen largo y ancho. 5 cuadros pequeños corresponden, quedamos en 0.20 a lo largo y a lo alto 0.5, o sea, medio milivoltio. 1 milivoltio es 10 cuadros pequeños. Medio milivoltio es 0.5 milivoltios. Muy importante recordar el papel. Vean ustedes los cuadros que les digo. 0.04 un cuadro, 0.20 segundos 5 cuadros en tiempo. El voltaje es 5 cuadros pequeños hacia arriba, vertical, es 0.5. 1 serán 10. 1 milivoltio serán 10 cuadros. Normalmente los electrocardiogramas se corren a 25 por segundo y el voltaje también se corrige a 1 milivoltio para corregirlo. Las derivaciones del electrocardiograma son las bipolares estándar y vean ustedes, estas son las bipolares estándar de 1, de 2 y de 3, las unipolares aumentadas de los miembros ABR, ABL y ABF y las precordiales de B1 a B6, precordiales de B1 a B6, unipolares ABR, les decía yo que quiere decir aumento de voltaje derecho, aumento de voltaje izquierdo, aumento de voltaje a las piernas y las derivaciones bipolares. Este es el electrocardiograma. Ok. Les decía también que los componentes de un electrocardiograma son ondas e intervalos y segmentos. Las ondas pueden ser negativas, positivas o isodifásicas. ¿De qué depende esto? Lo que va para arriba de una onda es positivo, lo que va para abajo es negativo. Y una onda puede ser bifásica cuando tiene dos fases, una fase positiva y una negativa. Se considera una onda isodifásica cuando lo mismo tenga de positivo que de negativo. Puedo tener una onda bifásica que no sea isodifásica, o sea, puedo tener una onda monofásica que tiene dos fases con una pequeña onda positiva y una profunda onda negativa. Ya no es isodifásica. Isodifásica es lo mismo desde arriba que de abajo. Y los intervalos van a separar ondas o incluye ondas y segmentos. Cuando es un segmento, incluye ondas también.
Recuerden, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. La isoeléctrica es esta línea que vale 0. Ni es positiva ni es negativa. Esto es 0. Como pueden ver, un electrocardiograma tiene una primera onda que se llama onda P. Posteriormente viene el segmento PR. El intervalo PR es el que nos interesa, más que el segmento. Acuérdense, intervalo incluye la onda y el segmento. Esto es lo que nos interesa. El intervalo PR no debe ser mayor de 0.20 ni menor de 0.12. Si es menor a 0.12, quiere decir que puede haber un Wolff-Parkinson-White. Es una repolarización muy rápida de las aurículas hacia los ventrículos. Intervalo PR, de donde empieza la P a donde empieza el QRS. El QRS es la despolarización y después viene el punto J, que es la unión del QRS con el segmento ST. Este es el punto J. Y la onda T finalmente. Nuevamente les recuerdo, la onda P resulta de la despolarización auricular, la duración máxima es de 0.10 y es positiva en todas las derivaciones habitualmente. A veces puede ser negativa en B1 o isodifásica, negativa en ABR siempre. El QRS tiene una duración no mayor de 0.12 normalmente. Varía de acuerdo a la derivación, puede ser positivo o negativo. Lo más importante es que acuérdense que toda onda positiva después de la onda P se llama R. Que la primera, que cualquier negatividad antes de R se llama Q. Que cualquier negatividad después de R se llama S. Y que cualquier onda totalmente negativa, o sea, que no haya R, se llama QS. Y muy frecuentemente se asocia a necrosis o infarto antiguo. ¿Qué es R? Es toda onda positiva que no sea ni P ni T. Este es R. Positiva siempre. No hay ondas R negativas, no las hay. ¿Qué es S? Toda onda negativa después de R. ¿Qué es Q? Toda onda negativa antes de R. ¿Y qué es QS? QS es cuando la onda R no existe y ahí no sabemos si es Q o es S. La nomenclatura de las ondas es importante para entenderlas. Normalmente, vean ustedes aquí arriba, digo Q pequeña R, S. S pequeña, R mayúscula. Quiere decir que el complejo es Q pequeña, R mayúscula, S minúscula. ¿Cómo puede ser el QRS? Es muy variable. Lo importante es que sepan interpretarla, incluso puedan describirla en una nota. Esto es QS, porque como no hay R, no sabemos si es S o es Q. Aquí tenemos una serie de complejos QRS empastados. Este se llama R minúscula, S mayúscula, R mayúscula prima. R, S, R prima. Esta es R, R prima. Y esta es R, S, S prima. Nomenclatura de las ondas. Espero que me hayan entendido esto. El QRS normal no debe ser mayor antes de la Q hasta el punto J, no debe ser mayor de 0.10 normalmente. Como en estos casos de trastornos de la conducción intraventricular, el QRS se ensancha. También en arritmias como las extrasístoles ventriculares, el QRS se vuelve ancho. Otra cosa que es importante es las precordiales. Las precordiales, miren ustedes cómo son normalmente. B1 es R pequeña, S profunda. Así es normalmente B1. Y vean cómo esta R de B1 va creciendo en B2 y la S se va haciendo más pequeña. En B3 es la transición en donde la R y la S son iguales y aquí ya puede aparecer una pequeña Q, pero lo más importante es que aquí no es S, es R. B6 es
Q pequeña, R grande. En cambio, B1 es S pequeña, R pequeña, S profunda. ¿Y cómo va creciendo la R? Aquí es la transición y en B6 ya es más transición. Quiere decir que empieza a subir la R y a bajar la S. En B3 es normalmente la transición. Este es el punto J, miren, donde se une el QRS con el ST. Y cuando hay lesión subendocárdica o efecto de algún fármaco, puede haber disminución del punto J. Hay depresión del punto J y hay que ver cuántos cuadritos por abajo del 0 se deprime el punto J. La onda T representa la despolarización, la repolarización de los ventrículos y normalmente debe ser positiva en todas las derivaciones, menos en ABR, ya lo habíamos platicado. Pero puede estar también negativa en D3, en B1, básicamente. ABR, D3 y B1 de manera aislada, por sobrepeso o cambios en el eje eléctrico. Les recuerdo cuáles son los intervalos. Miren, esta es la manera en que un electrocardiograma tiene que estar calibrado. Son 10 cuadritos de calibración. Esto es 1 milivoltio. ¿Recuerdan? 10 cuadritos es 1 milivoltio. Así. Esto no está bien, está más de 1 milivoltio. Esto no está bien, es menos de 1 milivoltio, es a menos, a 0.5. Tienen que ver esto porque a veces los equipos actuales electrónicos, cuando los complejos son muy grandes, solitos hacen el cambio. Tienen que ver cómo está calibrado su electrocardiograma, a qué velocidad y cómo está el voltaje. Esto viene en el documento, en el papel de los equipos electrónicos actuales. Les recuerdo, intervalo PR muy importante, intervalo QRS menor de 0.10, este de 0.12 a 0.20, y el QT, que se ha puesto mucho de moda por el uso de medicamentos que pueden prolongarlo y que se asocia a enfermedad, arritmias graves. El QT intervalo no debe ser mayor de 450, aunque milisegundos, aunque el QT varía de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Entonces, con esto ya tenemos conocimiento de los intervalos. Hay otro intervalo muy importante, el intervalo RR. Este intervalo quiere decir el intervalo entre un latido y otro latido. Debe ser rítmico. Un ritmo sinusal normal debe tener la misma distancia de un latido a otro en todos los latidos que se presentan en una secuencia de latidos. Vámonos con el crecimiento que ya vimos, crecimiento de ventrículos y de aurículas. ¿Cómo se ve el crecimiento de la aurícula? Se ve la onda P en D2. La onda P normalmente no debe ser mayor de 2.5 de alto y de 0.10 de ancho. Si yo tengo una onda P mayor en altura, mayor de 2.5, tengo crecimiento de la aurícula derecha, se llama P acuminada y habla de crecimiento de la aurícula derecha. Si yo tengo una P ensanchada con una muesca en forma de M, se llama bimodal o mitral y habla de crecimiento de la aurícula izquierda. Esta onda P picuda también se llama P pulmonar y esta onda P bimodal también se llama P mitral o bimodal. Esta acuminada en el crecimiento del lado derecho, esta bimodal y ancha en el crecimiento izquierdo. Y si tengo las dos cosas, que es una P acuminada y ancha, tengo crecimiento de las dos aurículas. Esto ya lo comentamos en la clase pasada. Vean ustedes una P mitral. P mitral. Vean, siempre se tiene que ver en D2. Y la P se ve con dos fases positivas, con una muesca. Incluso podríamos decir que aquí hay crecimiento de las dos aurículas porque se ve picuda la primera porción, aunque también se ve ancha. Frecuentemente B1 nos puede servir también para diferenciar crecimientos, pero no quiero meterme en ese sentido ahora.
Acuérdense, se ve, quiero ver crecimientos auriculares, veo la P en D2, si está ancha o si está picuda. Crecimiento de la aurícula derecha, D2, vean, acuminada. Mayor de 2 cuadritos. Es una P pulmonar. Esta es una P bimodal, pero al mismo tiempo alta. Crecimiento biauricular, en D2 se ve la onda P. Bien. Crecimiento de los ventrículos. Yo tengo que ver la onda R o la onda S en B1, B2 y B5, B6. En base a esto yo puedo saber si el corazón tiene crecimiento del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. ¿Cómo se ve el crecimiento del ventrículo izquierdo? R's grandes en B5 y B6. Este es B5 y B6, R's grandes. O una cosa o la otra o las dos juntas. O S grande en B1 y B2. Normalmente no son tan grandes las R's ni las S. Si son muy grandes, hay crecimiento del ventrículo izquierdo. Vean ustedes este electrocardiograma. ¿Les parece que aquí hay crecimiento auricular o no? Sí, porque está la P mitral, ¿no? Está ancha, pero además, ¿ustedes se sentarían aquí? No. Yo tampoco. Entonces, crecida las dos aurículas. Está ancha, tiene una muesca en medio. Vean, vean, tiene una muesca. Esta es de 2. Tengo una onda P que sigue un QRS. La onda R, el intervalo R es fijo. La frecuencia está en... Sí, esto es bradicardia sinusal. Sí, es un ritmo sinusal, pero con bradicardia sinusal. Sí tiene crecimiento biauricular. Y vean ustedes cómo tengo R's grandes del lado izquierdo de las precordiales. R's grandes. El índice de Sokolov es sumo esta R a esta S de B1. Y si es mayor de 35, quiere decir que hay crecimiento del ventrículo izquierdo. Ven ustedes cómo el crecimiento del ventrículo derecho puede ser visto por elevación de la onda R en B1 y B2. O sea, normalmente B1 tiene una R chiquita y una S profunda. Si esta onda crece, quiere decir que hay crecimiento del ventrículo derecho. Pero hay otra cosa que es importante, la transición. En este caso, por ejemplo, nosotros sabemos que la transición tiene que estar en B3. Transición quiere decir que la R y la S deben ser normales. Digo, del mismo tamaño, o sea, isodifásicas. Pero se va esta isodifásica hasta B5. Esta isodifásica, que es la transición, debería estar en B3. Quiere decir que todo esto es corazón derecho. Quiere decir que el corazón derecho está dilatado o dextrorotado, así se llama esto. Pero realmente la transición debería estar aquí, en B3. Si la transición se va a B1, B2, entonces tengo levorotación, quiere decir que el corazón izquierdo está dilatado. Pero continuando, crecimiento del ventrículo derecho, R grande en B1 y B2. Miren, R grande en B1 y B2. Normalmente, B1 y B2 debe ser como esta, miren. R chiquita, S profunda, no R grande. Recuérdenlo, por favor. Crecimiento del ventrículo derecho, R grande, en B1 y B2. Insisto en lo de la transición. En las precordiales, les comentaba yo, la onda R va creciendo y la onda S va disminuyendo. La transición donde la R y la S son iguales es en B3. Si yo tengo dilatado el corazón izquierdo o levorotado, pues voy a tener la transición hasta B1. Quiere decir que todo esto es corazón
izquierdo. Y si tengo dilatado el corazón derecho, pues la transición se va a ir hasta B5. Quiere decir que todo esto es corazón derecho, siendo que lo normal está en B3, la isoeléctrica, la isodifásica, perdón. Entonces, además de R grande en B1 y B2, o S o R grande en B5 y B6 en el caso de crecimiento del ventrículo izquierdo, yo tengo que ver la transición para saber si el corazón no solamente está hipertrófico, sino también está dilatado. Les comentaba yo que el bloqueo de la rama derecha se ve como un QRS empastado, RSR' en este caso. Aquí hay una R, R' y acá hay R, R'. Esto se llama empastamiento, esto. Y el QRS es mayor de 0.10, 0.11. Yo entonces tengo que encontrar RR' para buscar bloqueos de rama o R empastado. Si la RR' se encuentra en B5 y B6, tengo un bloqueo de la rama izquierda. Si la RR' se encuentra en B1 y B2, tengo un bloqueo de la rama derecha. Claro que el QRS tiene que ser más ancho. Vean ustedes este ejemplo. RR' con QRS ancho en B5 y B6, bloqueo de la rama izquierda. R' en B1 y B2, bloqueo de la rama derecha. También vimos lo de cardiopatía isquémica, pero les recuerdo, en el electrocardiograma, la isquemia se busca en las ondas T de las diferentes derivaciones del corazón. La lesión se busca en el ST y la necrosis o infarto antiguo se busca encontrando ondas Q grandes o ondas QS. Les recuerdo que la circulación del corazón es segmentaria, que la coronaria izquierda se divide en dos, la descendente anterior, que en este caso está en rojo, corre por la parte anterior del ventrículo izquierdo. Si está tapada esta arteria, pues va a infartar la zona anterior del corazón. La circunfleja está en amarillo y daría un infarto o isquemia o lesión en la cara lateral si estuviera dañada. Y la coronaria derecha está en azul, irriga la cara inferior del corazón y si está obstruida produciría un infarto en la cara inferior del corazón. Este dibujo es muy importante que lo recuerden, es muy sencillo y habla de que B1, B2, B3 y B4 son amigas. Esto se llama septum o región anteroseptal. Si tengo mala circulación en esta zona, si en el electrocardiograma tengo problemas en esta zona, pues tengo un problema en la cara anteroseptal que está irrigada por la arteria descendente anterior, como ya vimos. La cara lateral baja está asociada con las derivaciones B5 y B6 y también da esa irrigación la descendente anterior. La cara lateral alta, pues es la circunfleja y está representada por las derivaciones D1 y ABL. Estas derivaciones ven esa cara y las derivaciones amigas D2, D3 y ABF ven la cara inferior que es irrigada por la coronaria derecha. En este electrocardiograma pueden ver
como la cara lateral es vista por D1 y ABL, la cara lateral alta. D2, D3 y ABF son amigas. Así se tienen que ver cuando uno quiere buscar enfermedad coronaria. Tiene uno que ver a las amigas. Las amigas son D2, D3 y ABF y ven la cara inferior. Las amigas son D1 y ABL y ven la cara lateral alta. B5 y B6 ven la cara lateral baja. D1 y ABL, la cara lateral alta. Y la cara anteroseptal de B1 a B4. Irrigadas estas por la descendente anterior, todas estas, la coronaria derecha en la cara inferior y la circunfleja en la cara lateral alta. ¿Cómo busco isquemia subepicárdica en el electrocardiograma? Pues veo T's negativas de ramas simétricas. Si yo tengo T's negativas, quiere decir que me falta sangre, pero para que tenga valor, tienen que estar las amigas todas con esta alteración. Por ejemplo, si yo tengo T negativa en D2, D3 y ABF, que ven la cara inferior, pues tengo isquemia subepicárdica en la cara inferior y sé que la arteria afectada probablemente sea la coronaria derecha. T negativa, de preferencia de ramas simétricas. Estas son las ramas de la onda T. Pero si yo, esto lo tengo que corroborar con el cuadro clínico. Si yo tengo dolor en el pecho y tengo una onda T negativa de ramas asimétricas, yo le doy valor como de isquemia. Es lo mejor. Aunque teóricamente tiene más valor si es de ramas simétricas. Vean en este ejemplo cómo se ve que el centro es necrosis, alrededor es lesión y alrededor es isquemia. La isquemia se ve como ondas T negativas de ramas simétricas en las diferentes derivaciones. Normalmente puede haber T negativa en B1 y D3 de manera aislada. ABR siempre tiene T negativas. Eso es lo normal. Entonces, vean ustedes, nuevamente un ejemplo. Si D1 y ABL tiene T negativas, tengo isquemia subepicárdica en la cara lateral alta y la arteria afectada es la circunfleja. En este caso, tengo T negativas. ¿En dónde tengo T negativas? ¿En dónde? En D2, D3 y ABF. ¿Qué derivaciones son amigas? Sí son amigas. D2, D3 y ABF ven la cara inferior del corazón. La arteria que está obstruida probablemente sea la arteria coronaria derecha. Y yo tengo aquí, además, T negativas en B1, B2 y B3. ¿Qué arteria está tapada también? La descendente. La descendente anterior. Entonces tengo lesión de dos arterias. La derecha y la descendente anterior. O sea, el riesgo en este paciente es que tiene enfermedad de más de 2 vasos. O sea, es mayor el riesgo de muerte. Yo puedo estratificar en base a un electrocardiograma el riesgo del paciente. Muy bien. Veamos qué es lesión. Lesión es un grado más avanzado de falta de sangre en el corazón, más que la isquemia. Hay dos tipos de lesión. La lesión subepicárdica y la lesión subendocárdica. ¿Cómo se ve lesión? Lesión se ve cuando hay cambios del ST. Si el ST sube, se llama lesión subepicárdica y es igual a un infarto agudo al miocardio, aunque la pericarditis puede dar algo similar y hay manera de diferenciarlo también. Pero acuérdense, elevación del ST es un infarto agudo, se llama lesión subepicárdica. Así se vería en D2, D3 y ABF y así se vería en B1, B2 y B3. También sube el punto J, vean. El punto J sube y el ST sube. Lesión
subendocárdica es que el ST y el punto J bajan. O sea, es mucho más peligrosa el infarto agudo por lesión subepicárdica que la lesión subendocárdica. O sea, hay progresión de isquemia. Isquemia es menos, ¿sí? Lesión subendocárdica sube un escalón, lesión subepicárdica sube un escalón, y bueno, el infarto o necrosis es que ya pasó los escalones y ya se murió el tejido. Vean ustedes la elevación de un infarto agudo al miocardio. Aquí este es un electrocardiograma normal con un punto J isoeléctrico, la onda Q es pequeña, la onda T es positiva, se tapa una arteria coronaria y lo primero que hay en los primeros minutos es que el punto J se eleva junto con el ST que se junta con la onda T. Vean, la onda Q sigue estando pequeña. Pasa el tiempo y la onda Q crece porque ya hay necrosis. El punto J empieza a disminuir y la onda T empieza a volverse negativa. Pasan 1 o 2 días y la onda Q ya se estableció porque aquí hubo necrosis. Es más grande, el punto J empieza a descender y la onda T se vuelve negativa. Esta es la fase isquémica de un infarto agudo al miocardio. Quiere decir que ya pasó el evento. Habitualmente puede no quedar R y quedar QS o puede quedar simplemente Q. A la semana, pues ya la onda T puede regresar a lo normal, pero normalmente se puede quedar como onda T negativa. Si yo tengo elevación del punto J en D2, D3 y ABF, tengo un infarto en la cara inferior. Un infarto en la cara inferior del corazón. Entonces, ¿qué arteria está tapada? La descendente anterior. No. La coronaria derecha. Coronaria derecha. Claro. La cara inferior está irrigada por la coronaria derecha en un 80% de los casos y en un 20% de los casos por la circunfleja. Ok. Es lesión subendocárdica. El ST y el punto J bajan. Y esto es lo que se busca en las pruebas de esfuerzo para decir que una prueba de esfuerzo es positiva. El paciente puede tener un electrocardiograma normal en reposos. Se le pone a correr en una banda sin fin, aumenta su velocidad y la pendiente la banda. El paciente puede tener dolor en el pecho o no. Cuando llega a una cierta frecuencia, arriba del 85% de su frecuencia cardíaca máxima, aeróbica calculada para la edad, se para la prueba y en el posesfuerzo se ve si el punto J baja y si el ST se deprime. Esto se llama lesión subendocárdica y quiere decir que efectivamente el paciente sí tiene enfermedad coronaria, pero en el electrocardiograma de reposo no salió nada. La lesión subendocárdica, vean ustedes, es que la línea isoeléctrica baja el punto J y el ST es descendente, vean, el ST es hacia abajo. Aquí es recto, también tiene validez. Eso se llama lesión subendocárdica y habla de un problema también en la circulación coronaria importante. En este electrocardiograma pueden ver cómo está elevado el punto J y el ST en D2, D3 y ABF. Esto es un infarto en la cara inferior. Y hay en este mismo electro lesión subendocárdica en B1, B2 y B3. Vean cómo baja el ST y el punto J en estas derivaciones. También en ABL baja el punto J. Si yo tengo lesión subendocárdica y lesión subepicárdica, que también se manifiesta acá, miren, lesión subepicárdica, lo más importante es siempre lesión subepicárdica. Eso es lo importante de este electrocardiograma. Lo demás son cambios en espejo de lo que está ocurriendo en otras zonas del corazón. Pero aquí tengo elevación del punto J y del ST en D2, D3 de ABF, tengo un infarto en la cara inferior del corazón
y está tapada la coronaria derecha. Ujú. Tal vez la coronaria derecha irriga parte de la zona lateral baja y por eso también hay cambios del STT o es una circunfleja la que está tapada. Pero bueno, básicamente es lo que quería yo comentarles de lesión subepicárdica. Vean aquí otra lesión subepicárdica. Espérenme, ¿dónde está? Acá. Punto J, elevado. Elevación del ST en D1 y ABL. ¿A dónde está el infarto? En la cara En la cara lateral. lateral superior. Lateral alta. Sí. ¿Y qué arteria está tapada? La circunfleja. Deja. ¿Qué les parece la R de B1 y B2? ¿Qué es? Bloqueo de rama derecha. Bloqueo de rama derecha. derecha. Ajá. ¿Y qué les parece la transición? Eso lo vimos ayer. ¿Hasta dónde se va la transición de las precordiales? Hasta B6. Hasta B6 está lo mismo la R que la S. No quiere decir que todo esto es corazón Derecho. Derecho. Fíjense, aquí hay varios diagnósticos. R grande en B1 y B2. ¿Qué es? R grande en B1 y B2. Crecimiento del ventrículo derecho. Hipertrofia del ventrículo derecho. R grande en B1 y B2. Normalmente B1 es R chiquita, S profunda, ¿no? Sí. Sí. Bueno, R grande en B1 y B2 es crecimiento, hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Sale? R empastada en B1 y B2, bloqueo de la rama derecha. Transición hasta B6, dilatación del ventrículo derecho. ¿Ya entendieron esto? Y además, Sí. un infarto agudo al miocardio con localización lateral alta, probablemente por daño de la circunfleja. Doctor, una pregunta. En el anterior se ve en B4 también como una doble muesca. ¿Sí? ¿Eso quiere decir algo? Pues que sigue el bloqueo de la rama. El bloqueo de Ay, la es rama que no la... derecha tiene B1, B2, B3, B4. Es que el corazón está muy dilatado, miren. La transición se va hasta B6. Todo esto es corazón derecho. Y esto, pues, es el mismo bloqueo intraventricular por el bloqueo de la rama derecha. Se manifiesta hasta B4. ¿Sí? Ah, ya, ok. El corazón derecho está dentro rotado de eje. ¿Vale? Sí, doctor, gracias. Ok. Lesión subendocárdica aquí. Lesión subendocárdica hay en B1, B2 y B3. ¿Sí estamos de acuerdo? Uh-huh. Aquí hay crecimiento del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Del Derecho. derecho. Tengo R's grandes en B1 y B2. ¿No? Sí. Sí. Pues es crecimiento del ventrículo derecho. Ok. ¿Cómo se ve infarto viejo? Miren, esto es Q. Pero ni D2 ni D3 tienen Q. ¿Esto es QS? No. Esto es QS. Sí. D2, D3 y ABF son amigas, ¿se acuerdan? Aquí hay Q, R, S. No debería haber Q. Aquí hay QS. Aquí hay una pequeña R chiquitita, pero una S empastada. Una QS empastado. Aquí hay Q, R. No debería haber esta Q aquí. La Q está más grande que la R. Aquí es más de 1/3 de la R. Entonces, eso es un infarto viejo, antiguo. Acuérdense, miren, vamos a ver esto.
Infarto antiguo. Se tiene que ver Qs mayores de 1/3 de la R o complejos QS. ¿De qué habla la onda Q? De una cicatriz antigua. Si yo tengo QS de B1 a B3, pues tengo un infarto antiguo anteroseptal. ¿Están de acuerdo conmigo? Si yo tengo QS en B1, B2 y B3, es un infarto antiguo. ¿Qué es lo que quiere decir la onda Q o el QS? Infarto, una zona que ya no es activable. Vamos a ver un ejemplo. Miren, esto es P, Q, R. Esta Q tiene que ser 1/3 de la R para que valga. Es lo que quiere representar esto. O tengo que tener QS. Si yo tengo Q de 1/3 de la R o QS, es un infarto antiguo. La única que no juega es ABR. ABR es una derivación que siempre sale chueca y que no le tienen que hacer caso. Es esta, miren. ABR siempre tiene Qs y cosas de esas. Esa no le hacen caso. Tienen que ir viendo las cosas por caras, acuérdense. Caras. D1 y ABL son amigas. La veo. ¿Tiene Q? No tiene Q. ¿Tiene T's negativas? No tiene T's negativas. ¿Tiene elevación del ST? No tiene elevación del ST. D2, D3 y ABF son amigas. ¿Tiene Q? Sí. Esta es Q. Es una onda negativa antes de R. Esta es Q. Es una onda negativa antes de R. Y esta es Q, una onda negativa antes de R. Q en D2, D3 y ABF, ¿qué es? Infarto antiguo en la cara inferior. Que se me tapó la coronaria derecha. ¿Sale? Sí. Ahora, yo busco ondas T negativas de B en D1 ya en B5 y B6 ¿hay? Sí. Sí. ¿Qué es lo que nos está diciendo que hay T's negativas en B5 y B6? Isquemia ¿Qué en dice? el ventrículo izquierdo. Isquemia en la cara lateral baja. O sea que también debe haber por ahí alguna otra arteria que está dañada y que no irriga bien esa zona. Pero el infarto antiguo está aquí en D2, D3 y ABF. Y también uno reciente, ¿no? Porque también tiene ondas T Negativas. negativas, perdón. Eso es isquemia. Eso es isquemia, Ok, no ok. es infarto, es isquemia. Sí, sí, perdón. Ok. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca, hablamos de la frecuencia de los ventrículos, no de las aurículas. Aunque las aurículas pueden tener su frecuencia y los ventrículos su frecuencia. Por ejemplo, en la fibrilación auricular, la frecuencia es arriba de 300 de las aurículas y los ventrículos van con una frecuencia mucho menor. Pero cuando hablamos frecuencia cardíaca entre 60 y 100, hablamos de la frecuencia ventricular. Y se ve eso con el intervalo entre R y R. Uno puede sacar la frecuencia en el papel gráfico si conoce uno la distancia que hay entre una onda R y otra onda R. Lo normal es que la frecuencia cardíaca sea menor de 100, arriba de 60. ¿Cuál es el método que utilizamos más fácil para tomar la frecuencia cardíaca? Esperamos que una onda R de un complejo caiga en el inicio de un cuadro grande de 5 cuadros. Esta onda R cae aquí y de ahí, en el primer cuadro grande, le damos un valor de 300. El segundo cuadro grande le damos un valor de 150. El tercer cuadro de 100 y el siguiente de 75, 60, 50, 40. ¿Entendieron esto?
Sí. Primero veo dónde caiga mi onda R, o donde inicia un cuadro. Este es el latido inicial de referencia. Ese no tiene valor. El que tiene valor es el siguiente cuadro. Este vale 300, porque mucha gente se confunde y empieza a contar aquí 300. No, el que sigue es 300. ¿Qué quiere decir esto? Que si el siguiente complejo QRS cae aquí, tengo una frecuencia de 300. Frecuencia cardíaca de 300. Si cae aquí, tengo una frecuencia cardíaca de 150. Si cae aquí, de 100. Y si cae aquí, de 75, como en este caso. O sea, el siguiente complejo QRS cae aquí exactamente en el 75. Hasta ahí ya me entendieron que son estos valores que hay que darle a los cuadros. Sí. Ahora bien, si yo quiero ser más estricto en la frecuencia cardíaca, pues es muy sencillo. Si yo sé que de aquí es 300 y aquí es 150, la diferencia que hay entre 300 y 150. 150. Claro. Y yo tengo aquí 5 cuadritos entre 300 y 150. 5 cuadritos. Los divido entre 150, pues nos da 30. 30 es el valor de cada cuadrito. ¿Ya entendieron? Sí. Si el siguiente latido cae aquí, quiere decir, no que tengo 150, tengo 150 más 30, sería 180. Si yo tengo aquí 5 cuadros entre 100 y 75, pues cada cuadrito va a valer 5. Si el siguiente latido de aquí cae aquí, pues yo voy a tener 75, 80, 85, 90 de frecuencia cardíaca. Vean ustedes otro ejemplo. Tengo mi primera R en este cuadro. El siguiente cuadro es 300, 150, 100. Aquí es donde llega el siguiente latido. Por lo tanto, tengo una frecuencia de 100 latidos por minuto. Vean ustedes otro ejemplo. Este es mi primer latido. De 100, 150, 100, 75, 60. 60 si no existiera este. De aquí a acá. ¿Me explico? Pero existe este aquí. Entonces, tendría que ser 300, 150, 100, y son 1, 2, 3 cuadros, sería 130 latidos por minuto, aquí. Y acá, si no existiera este, serían 60. Otro ejemplo. ¿Sí entendieron lo de la frecuencia cardíaca? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Acuérdense de esto, el ritmo sinusal normal, cuáles son las características que tiene que tener. Tiene que tener una onda P, tiene que tener un QRS no ancho, el PR entre 0.12 y 0.20. Tiene que ser rítmico el intervalo entre R y R, tiene que ser regular. Si no existe estas características, no es ritmo sinusal. La frecuencia tiene que estar arriba de 60 y abajo de 100. A ver, esto parecería ser un ritmo sinusal, aunque la frecuencia pues está en 50. Ya por ahí no hay ritmo sinusal.
Pero otra cosa, el PR está muy largo. Vean, de P a QRS está muy largo. Entonces, es un bloqueo AB de primer grado con bradicardia sinusal. No es un ritmo sinusal normal. Me llamo ahorita, chavito, ¿sí? Espérame. Sí. Miren ustedes, esto es un electrocardiograma. Este es el dedos largo, en donde se ve una onda P, un QRS, después viene un complejo sin onda P, ancho, donde la onda, el QRS es para abajo y la onda T es para arriba. Estos se llaman extrasístoles ventriculares, es un ritmo ventricular. Y además viene uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo. Se llama bigeminismo cuando es uno bueno y uno malo. Pero lo más importante, no son rítmicos, el intervalo RR no es fijo, este latido no tiene onda P, es ancho, no es un ritmo sinusal normal, es una arritmia. Este es un monitor que muestra, ¿qué muestra el monitor? No hay onda Elevación P. del punto J. Elevación del punto J, vean. Esto es un infarto que se está viendo en un monitor. Tiene elevación del ST, ¿ya lo vieron? Miren. Sí. Esta es elevación del punto J y del ST. Y la frecuencia cardíaca, bueno, está en límites, pero podría ser bradicardia sinusal asociada a un infarto agudo al miocardio. Habitualmente los infartos de la cara inferior se asocian a bradicardia. La isquemia se asocia a arritmias. ¿Y qué les parece esto? ¿Pueden ver la onda Taquicardia. P? No. El QRS es muy ancho. La frecuencia está en 150. Esto no es un ritmo sinusal. Es una taquicardia ventricular y el paciente se está muriendo si no le dan un choque eléctrico. Esto es una arritmia. No es un ritmo sinusal normal. Estas son todas las arritmias que pueden encontrar. Estas son arritmias que dependen de las aurículas o supraventriculares, y estas son las arritmias que dependen de los ventrículos y los trastornos de la conducción que están incluidos dentro de las arritmias. Hay un curso en Cardioscience de arritmias que no han revisado jamás. Hay muchos módulos de arritmias. Para terminar rápidamente, ¿cómo se saca el eje eléctrico? Tienen que recordar para sacar el eje eléctrico o tener un apunte cercano. Todos los residentes traen en la bolsa esto para acordarse de la figura exaxial, en donde las derivaciones bipolares, unipolares, se meten al centro. Vean, D1 es esta, que es esta de acá, ABR, ABL, van acá, D2, D3, y se meten al centro todas y se les dan grados, 90 grados, 0 grados, 180 grados, y también arriba hay 90 grados. Para saber si están para arriba o para abajo, pues le ponen signos, positivos los que están abajo, negativos los que están arriba, en grados, para saber cómo es esta figura. Hay que recordarla para saber sacar el eje eléctrico. Simula como si tuvieran aquí las derivaciones, las juntan en el centro, les ponen grados, y lo normal es que el eje eléctrico, el desplazamiento de la energía eléctrica del corazón, esté entre 0 y 90 grados, como está aquí representado en amarillo. Eso es el eje eléctrico viendo al corazón de frente, porque las derivaciones que ven al corazón de frente son D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Para sacar el eje eléctrico no toman en cuenta las precordiales. Otra vez, para sacar el eje eléctrico no toman en cuenta las precordiales. Nada más las del plano frontal, que son de D1 a ABF. ¿Para qué sirve el eje eléctrico? Fíjense, ¿para qué sirve?
Si está crecido el corazón del lado izquierdo, si hay bloqueo de la rama izquierda o si hay bloqueo del fascículo antero superior, el eje se desvía para arriba y a la izquierda, o sea, arriba de 0 grados, a menos 30 grados, a menos 60 grados. Eso es una desviación hacia la izquierda, por crecimiento del corazón izquierdo, por bloqueo de rama izquierda o por bloqueo del fascículo antero superior. Si el eje eléctrico se desvía más allá de 90 grados, más 90, más 120, si está desviado hacia la derecha, es porque crece el corazón derecho, porque tengo bloqueo de rama derecha, porque tengo bloqueo del fascículo póstero inferior. No sirve para otra cosa, ¿eh? En adultos, en niños sí puede tener mayor utilidad en las cardiopatías congénitas porque en base al eje eléctrico puede uno sospechar qué tipo de cardiopatía congénita tiene. Déjenme terminar esto porque se los dejo de tarea para el fin de semana. ¿Cómo sacar el eje eléctrico? Acuérdense, figura exaxial. Este es D1, este es ABF. Son las más importantes para determinar el eje eléctrico. D1, de este lado es positivo, de este lado es negativo. ABF, de este hacia abajo es positivo, hacia arriba es negativo. Fíjense bien cómo la figura exaxial, como en Odisea Burbujas, uno puede saber lo que está para arriba es para arriba, del 0 arriba, y lo que esté abajo, abajo del 0. El eje puede estar desviado hacia arriba o hacia abajo. El eje puede estar desviado hacia la izquierda o hacia la derecha. O sea, esta es la zona derecha de la figura. Esta es la zona izquierda. ¿Perdón? ¿Perdón? Ok. Esta es la zona izquierda, esta es la zona derecha, esta es la zona de arriba, esta es la zona de abajo. ¿Cómo voy a saber si está a la derecha o a la izquierda? Con D1. D1 me va a decir si el eje está a la derecha o si está a la izquierda. Y ABF nos va a decir si está para arriba o está para abajo. Y entonces vamos a ver en qué cuadrante está. Nada más con esas dos cosas. Miren ustedes, los pasos son sencillos. Primero tengo que ver la derivación de 1. Si en D1 el QRS es positivo, o sea, está para arriba, el eje está para la izquierda. Si en D1 es positivo el QRS, el eje está a la izquierda. Si es negativo el QRS en D1, el eje está a la derecha. ¿Entendieron eso? Sí. Bien. Lo primero, ver D1. Si D1 es positivo, el eje está a la izquierda. Si D1 es negativo, el eje está a la derecha. Segundo paso, ver ABF. Si ABF en el electrocardiograma es positivo, el eje está para abajo. Y si es negativo, el eje está para arriba. Y ya con esas dos cosas pueden saber en qué cuadrante está el eje. Si el eje está para abajo porque es positivo en ABF y a la izquierda porque es positivo en D1, quiere decir que está en este cuadrante y eso es normal. Ahora bien, yo quiero saber exactamente en qué cuadrante está, exactamente a cuántos grados. Entonces tengo que seguir el tercer paso. Tengo que buscar la isodifásica o la más pequeña de las derivaciones. La isodifásica es aquella que tenga lo mismo de positivo que de negativo de D1 a ABF, o la más chiquita. Y una vez que ya encontré la isodifásica, por ejemplo, si es ABL la isodifásica, la más chiquita, le tengo que sacar la perpendicular, que en este caso sería de 2. Y como ya sabía yo que estaba aquí mi cuadrante, pues el eje está más 60 grados. Acuérdense que isodifásica es la que tiene lo mismo de positiva que de negativa. Y a esa isodifásica le tenemos que sacar la perpendicular. Son estos dos pasos siguientes. Recuerden cuáles fueron los pasos previos. Recuerden los pasos previos.
Primer paso fue ver D1. Segundo paso fue ver ABF. Tercer paso fue buscar la isodifásica. Y cuarto paso, Perpendicular. sacar la perpendicular. Eso es todo. Vean ustedes, imagínense que esta es B1. B1 es más positivo que negativo. ¿Hacia dónde está el eje? Si D1 es esta, el eje está para... ¿Es positivo o es negativo? ¿Está a la derecha o está a la izquierda? A la izquierda. Es positiva. Claro. Y si D1 fuera esta, pues el eje está a la derecha, porque es más negativo que positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto es isodifásica. Sí. Sí. A ver, esta de aquí no es isodifásica porque tiene más positivo que negativo. No es isodifásica. Esta es positiva. Esta de aquí es isodifásica porque tiene lo mismo de R que de S, o de positivo y de negativo. Y esta es la más pequeña. Uno tiene que buscar la isodifásica o la más pequeña y a esa partirla con la perpendicular. ¿Qué es este paso? Ok. Vean ustedes. La primera práctica. Aquí está nuestra figura. Primer paso. Ver D1. Este es D1. ¿D1 es positivo o negativo? Positivo. 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 Quiere decir que este es D1. ¿Sí? Está en negro. D1 es este. Está hacia la izquierda. ¿Sí están de acuerdo? Está hacia la izquierda. D1 porque es positivo. Segundo paso. Ver ABF. ABF es esta. ABF, si fuera así, es más positivo que negativo. Quiere decir que ABF está hacia abajo. O sea que ya sabemos que el eje está en este cuadrante. Ya sabemos que es normal el eje con la derivación de 1 y ABF. Pero va el tercer paso, buscar la isodifásica. En este ejemplo, la isodifásica la puse en ABL. ABL está en rojo. ABL es la isodifásica. Entonces, lo que sigue es sacar la perpendicular a ABL, que es D2. Y como ya sabía yo que estaba en este cuadrante, pues el eje está a más 60 grados. ¿Me entendieron? Sí. ¿Cuándo no Sí. se puede sacar el eje eléctrico? ¿Cuándo se dice que hay un eje eléctrico indeterminado? Cuando tengo S en D1, D2 y D3, o cuando tengo Q en D1, D2 y D3. Si yo tengo eso, no puedo sacar el eje eléctrico. Último ejemplo porque nos tenemos que ir todos a trabajar. Primer paso, vean, S en D1, S en D2, S en D3, no se puede sacar el eje eléctrico. Eje indeterminado. Porque tengo S en D1, D2 y D3. ¿No se les olvida? Aprovechando este electro, ¿qué les parece esto? Lesión Elevación subvertical del segmento. por elevación del ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? elevación del punto ¿Qué es J eso? con ¿Y qué es índice T. Un infarto. Es un Infarto infarto agudo. agudo al miocardio.
¿En qué zona? 1, 2, 3. La interseptal. En el septo. Anterior. En la cara anteroseptal. ¿Qué arteria se tapó? Descendente anterior. Ok. Muy bien. Finalmente, el electrocardiograma, al final ustedes tienen que juntar todo esto y se tiene que dar un informe final o conclusión, de preferencia organizado, claro, concreto, sistémico. Miren ustedes, lo primero que hay que hacer es poner la frecuencia cardíaca, después se pone el eje eléctrico, después el ritmo, si hay arritmias, si hay crecimientos auriculares, crecimientos ventriculares, si hay isquemia, lesión o necrosis, si hay bloqueos de la conducción y o auriculoventriculares. Esto sería un ejemplo de un reporte final de un electrocardiograma. Siempre se pone electrocardiograma que sugiere frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, eje eléctrico a menos 30 grados, ritmo sinusal, extrasístoles ventriculares bigeminadas, dilatación de la aurícula y el ventrículo izquierdo, isquemia subepicárdica anteroseptal con isquemia subepicárdica con infarto antiguo en cara inferior y bloqueo de rama izquierda del haz de His. Esto sería un reporte final de un electrocardiograma y es lo que tienen que aprender finalmente a concretar su estudio del electrocardiograma. Bueno, con eso terminamos el día de hoy. Estoy haciendo un repaso de lo que ya vimos. Bueno, cualquier cosa, pues me chiflan. Y estoy para servirles.